Leamos y aprendamos juntos. La aventura comienza con cada palabra que lees, con cada página que lees. Tu imaginación crece. En los libros encontrarás respuestas a tus preguntas más curiosas. Leer es aprender mientras te diviertes. Soy Marilena García, hoy nuevamente trayendo un tema. Y debo comentarles que este tema para mí resultó un poco triste porque vinieron a mi mente muchos recuerdos, muchas situaciones. Y quiero compartir esto para que de pronto si alguno llega a estar en este momento tan difícil, puedan tomar acción y puedan superarlo tal vez un poco más rápido de lo que eventualmente podría ser. Y vamos a hablar de el duelo. El duelo es un proceso de adaptación emocional que se desencadena tras una pérdida, ya sea por muerte, ruptura de una relación, pérdida de empleo o cualquier otro cambio. Se caracteriza por una serie de emociones y procesos psicológicos que ayudan a adaptarse a la ausencia o al cambio. El duelo es la experiencia de afrontar una pérdida. La mayoría de nosotros consideramos que el duelo ocurre durante el doloroso periodo posterior a la muerte de un ser querido. Sin embargo, el duelo puede acompañar cualquier acontecimiento que altere o desafíe nuestra sensación de normalidad o a nosotros mismos. Esto incluye la pérdida de vínculos que nos definen. Porque sí, es posible lamentar muchas pérdidas. Es posible lamentar la pérdida de un amigo, un familiar, una pareja, una mascota, una casa, la vivienda de nosotros. Perderla pues genera mucho dolor, ansiedad. Nuestro trabajo, pues vamos a tener una muy mala estabilidad financiera, no vamos a poder lograr alcanzar esos sueños o esas metas particulares. Perder nuestra salud es muy frustrante cuando nos enfermamos o un ser muy querido está enfermo y nos sentimos vulnerables, impotentes, incapaces y no sabemos qué hacer. Esos son duelos. Cuando perdemos la juventud, algún objeto de valor. Y bueno, hay muchos ejemplos de pérdidas que nos hacen atravesar por un duelo. Claro, de diferentes dimensiones, de diferentes sentimientos, pero son duelos. Son duelos que tenemos que aprender a afrontar, aprender a vivir y aprender a ver y a buscar el mejor camino para salir adelante y continuar con nuestro proceso de vida. Pero este duelo tiene muchas etapas que se manifiestan de diferentes formas. Vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, la negación. Puede que resulte difícil aceptar que una pérdida es real. Cuando de repente estamos en un trabajo y nos vemos muy seguros porque somos proactivos, versátiles, atentos, confianza, y de repente lo perdemos, pues como que no entendemos, no podemos aterrizar fácilmente en esa realidad y nos negamos a perder un ser querido, negamos que pueda morir, negamos que ese ser que he amado por mucho tiempo hoy no quiera estar conmigo.
Y esa negación, por supuesto, no es buena compañera. O podemos inclusive sentir ira. Y esa ira de pronto la podemos dirigir hacia múltiples fuentes, incluyendo quizás a quienes no pudieron salvar a un ser querido, a Dios, ahí, a Él mismo. Inclusive esa ira la volcamos con Él. O volcamos nuestra ira con personas que nada tienen que ver y que están ajenas a la situación. ¿Qué tal esa ira de pronto con nuestros hijos en un momento complicado? Tal vez nosotros dentro de estos fenómenos encontramos también la negación desde otro punto de vista, y es quizás tenemos que intentar llegar a un acuerdo para no tener que lidiar esa pérdida, porque tal vez nos podemos arrepentir de acciones que hicimos en el pasado y que nos podían ahorrar esa pérdida. Tomando el ejemplo del trabajo, tal vez una discusión tonta, tal vez unas palabras dichas en el momento equivocado. Y pasamos también a una tristeza, que es una emoción común y esperada durante un proceso de duelo. También que es una respuesta natural a la pérdida de un ser querido. Pero podemos llegar en esa tristeza profunda a la desolación y la desesperanza. Y más allá de eso podemos llegar a la depresión. Es posible que se experimenten las complejas emociones asociadas a esa depresión, incluso a un desapego emocional. Encerrarnos en nosotros mismos, llorar mucho, sentir una frustración profunda por lo que ha pasado, sentir culpa y hasta querer también morir. Y también podemos pasar por el último paso, que es la aceptación. Y es que con el tiempo, la mayoría de personas aceptan la realidad de la pérdida, inclusive si el dolor persiste, porque el dolor de perder a un ser querido puede durar mucho tiempo. Pero cuando llegamos a esta etapa de la aceptación, hemos superado las otras etapas y podemos entender lo que pasó, por qué se perdió, por qué perdimos ese ser querido, por qué perdimos ese objeto valioso, por qué perdimos ese trabajo. Y como siempre decimos coloquialmente, la vida sigue. Y al mirar adelante, hay mucho por hacer. Hay mucho que falta, un camino largo. Y alrededor nuestro hay seres queridos que nos esperan. Nos esperan con la actitud de siempre. Y les duele vernos en ese proceso. Pero no todos los duelos son iguales. Hay diferentes tipos de duelo. Por ejemplo, el duelo anticipado implica el duelo antes de la pérdida real. Por ejemplo, puede comenzar el duelo al enterarse de que usted o un ser querido padece una enfermedad terminal. Entonces, procesar ese duelo con antelación puede prepararse para afrontar la pérdida cuando llegue el momento. Aún así, es importante no permitir que el duelo le impida disfrutar del valioso tiempo que se tiene. Si tenemos un familiar, como lo decimos aquí en el ejemplo, con una enfermedad terminal y que sabemos que su tiempo es corto, ¿por qué no disfrutar esos pequeños momentos y saberlos vivir con esa persona? Disfrutar cada minuto para que cuando llegue el momento
pues no tengamos negación, no tengamos depresión. Claro, vamos a tener tristeza, pero lo podemos manejar. El duelo anticipado es efectivo, obviamente, si lo sabemos manejar y si lo entendemos como tal. Es anticiparnos un poco a lo que va a pasar. Pero también hay un duelo retrasado. Y en lugar de experimentar las emociones que acompañan al duelo inmediatamente después de la pérdida, lo sientes como en días, en semanas y en meses inclusive. Y en algunos casos, esta pérdida detiene la capacidad del cuerpo para procesar las emociones. O puede ser que uno esté tan ocupado con los asuntos prácticos que acompañan la pérdida, como funerales, testamentos, reuniones, firmas, que nuestro cuerpo no puede afrontar el duelo hasta que se haya culminado cada uno de estas fases que tenemos que seguir. Y luego, pues vamos a entrar en ese duelo. Por eso se llama retrasado. Y tal vez está bien, porque en esos momentos de pérdida hay que tomar decisiones con cabeza fría, serenamente. Si nos quedamos sin empleo, pues con sentarnos a llorar, con sentir ira, frustración, dolor, no vamos a encontrar otro empleo. Hay que pensar qué hago, a quién acudo, a dónde voy, qué solución voy a dar a mi situación. Y tenemos el duelo inhibido. Implica reprimir emociones. A la mayoría de nosotros nos han enseñado a procesar, ni siquiera a reconocer las emociones confusas que pueden surgir durante el duelo. Como resultado de eso, muchas personas que reprimen sus emociones no se dan cuenta de ello. Y desafortunadamente, cuando nos permitimos detenernos y sentir esas emociones, el duelo suele manifestarse con síntomas físicos, como malestar estomacal, insomnio, ansiedad y hasta incluso ataques de pánico, porque nuestro cuerpo somatiza todas nuestras emociones y en algún momento estas salen a flote y en ese momento pueden hacernos inclusive más daño. Y tenemos el duelo colectivo. La mayoría de nosotros consideramos el duelo como algo personal, pero estos duelos colectivos o en grupo también sufren grandes acontecimientos como guerras, desastres naturales, tiroteos en escuelas, pandemias. Generan pérdidas profundas, alteran la vida normal. Y como grupo, lamentamos las experiencias compartidas que hemos perdido mientras luchamos por imaginar un futuro diferente. Y hay un dicho que mal de muchos, consuelo de tontos. Pero este duelo existe y a veces no conocemos a los demás. Cuando escuchamos las noticias de estas terribles guerras al otro lado del mundo, sentimos un dolor profundo por aquellas personas en su sufrimiento, en su poca estabilidad, en su dolor. Y oramos y nos acercamos emocional y espiritualmente a ellos. Pero de repente, ¿cómo saber también si nosotros estamos pasando por esos procesos de duelo y a veces no sabemos? Pues encontramos algunas emociones confusas, como tristeza, ira, anestesia o embotamiento. A veces nos preguntan algo y no nos acordamos. Culpa, ansiedad, shock. Cuando nos enteramos de una pérdida así de repente, pues entramos en shock total porque llega la soledad, llega la impotencia.
estos síntomas emocionales, pues hay que tenerlos en cuenta, porque hacen de pronto un poco más de daño que los síntomas físicos, que pueden ser opresión en el pecho, vacío en el estómago, hipersensibilidad, despersonalización, debilidad, dolor de cabeza y cómo qué síntomas. Y ustedes dirán, pues es que si murió un ser querido, pues es lógico que estemos en duelo. Pero aquí el caso va, por ejemplo, a las personas que han perdido, como les digo, un empleo y pueden sentirse fuertes. No, no pasa nada, yo mañana consigo otro empleo. Qué bueno que tengas actitud positiva, pero es bueno examinarse si tiene estos síntomas y si está pasando por ese duelo pasivo, ese duelo inhibido que está reprimiendo emociones. O la pérdida de una mascota. Es doloroso, profundamente doloroso perder esa mascota que ha sido compañera de años, que ha estado a nuestro lado, que nos alegra al momento. Y decimos, es natural, se murió un animalito. Pero vienen muchos síntomas asociados. Cambios de comportamiento, estos cambios de conducta, cambio en el sueño, hambre, aislamiento, queremos estar solos, nos volvemos huraños, sueños referentes a la muerte, a esa pérdida, deseos de gritar y no poder hacerlo. Y de pronto caemos en el error de la soledad absoluta, el alcoholismo, el silencio total. Y están también las cognitivas. Incredulidad, no aceptamos lo que pasa. Confusión, porque muchas veces no entendemos por qué pasó, en qué momento tuve esta pérdida. Dificultad para concentrarse o recordar. Pensamientos recurrentes. Así que es necesario estar atentos. Y no solamente nosotros mismos, sino estar atentos de las personas que están a nuestro alrededor cuando han perdido algo significativo. ¿Cómo se están comportando? Porque si bien es cierto que existen estos síntomas, pues también hay unas complicaciones en el duelo. Porque si miramos que en realidad todo duelo es complejo, pero en ciertas circunstancias este duelo evoluciona hacia algo más complicado. Y en el duelo ausente, que es cuando no se muestran signos visibles del duelo, a veces es posible que se esté paralizado por esa negación. Otras veces, una persona que no parece estar en duelo está procesando en privado emociones complejas que otros no pueden ver. Y es cuando recurrimos a estar solos por temor a que los otros evidencien esta situación. Y tenemos pérdidas ambiguas cuando no se logra cerrar esa pérdida. Por ejemplo, puede ser muy difícil superar el duelo cuando se da por muerto a un ser querido, pero no se encuentra su cuerpo. Y escuchamos mucho eso. Personas que desaparecen y no se sabe si están vivas o muertas. No hay esa señal material de su cuerpo para poder dar testimonio. También incluye este duelo la pérdida de un ser querido que aún está vivo, pero que está fuera de nuestro alcance permanente, como es el caso de una persona encarcelada o deportada. Esta pérdida ambigua pues nos deja huellas profundas.
Y está el duelo desprovisto de derechos. Cuando la sociedad por completo considera que no se merece que se llame duelo y que pues puede resultar especialmente aislador cuando otros señalan que ese dolor que se está sintiendo no es válido. Aquí, por ejemplo, lo que les decía, incluye la muerte de una mascota. ¿Qué problema? Se murió un animalito, compre otro. No, si muere un hijo, uno no dice vaya a la tienda, compre otro, que le den otro hijo, cómprelo. Eso pasa con las mascotas y hay que tener mucho cuidado en cómo nos expresamos ante la persona que está pasando por un duelo. Y ese duelo traumático que se da cuando se procesa una pérdida y un trauma simultáneamente, porque implica pérdidas que ocurren en circunstancias terribles e impredecibles, como los desastres naturales, un accidente que incluya muerte violenta. Pues imagínense, son dos procesos fuertes de superar. Y hay que entender lo que esa persona está viviendo, su sufrimiento. Pero nosotros podemos también intentar superar y ayudarnos y ayudar a otros. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con muchos procesos de autocuidado, por ejemplo, que es cuidar nuestras emociones, nuestro físico, nuestro entorno, nuestra salud mental, porque tenemos que estar bien para poder aterrizar, para poder tomar una decisión, dormir bien, alimentarnos, hacer ejercicio, que seamos los primeros, que nos cuidemos. Y si la persona por sí misma no lo puede hacer, pues le vamos a ayudar los que estemos cerca. No dejemos sola a esta persona. No es sano. Es importante, como le digo, hacer ejercicio, alimentarse, dormir. Tal vez yoga, que nos libere un poco. Estos ejercicios de liberación nos ayudan mucho a cambiar un poco nuestra forma de pensar y de ver las situaciones. Es bueno mantener una rutina, porque ante un duelo interrumpimos completamente nuestro día a día. Esa rutina hay que continuarla de una buena manera para recuperar el control y regular las emociones. Intentar comer a la misma hora, ducharnos, seguir con nuestra vida diaria para ir superando poco a poco. Y prestar mucha atención a las emociones, porque el duelo requiere lidiar con emociones dolorosas. Pues no nos avergoncemos si tenemos que llorar. Debemos permitirnos recordar los momentos que compartimos con ese ser querido que ya no está en nuestra vida, o con esa mascota, o añorar ese trabajo que teníamos. Y podemos transmitir ese dolor expresando nuestros sentimientos de una manera que resulten comprensibles para los demás. Por ejemplo, contar historias sobre esa convivencia con nuestro ser querido, cantar esa canción que escuchábamos juntos, volver al parque donde paseaba mi mascota, tal vez una llamada a mis compañeros o excompañeros de trabajo. Acercarnos a los demás, no nos aislemos. La mejor manera de afrontar esa pérdida es no perder esas conexiones. Claro, es importante tener un tiempo a solas, pero no aislarnos. Todo va cambiando, las cosas no se quedan ahí, la vida sigue y a nuestro alrededor hay muchas personas que nos quieren, que nos necesitan. Y pues también, si es necesario, hablar con un terapeuta o consejero de duelos. Ellos nos pueden ayudar mucho porque no están tan cercanos a nuestro problema
y tal vez nos pueden dar unos consejos completamente desinteresados y aterrizados en la realidad que se está viviendo. Y como les digo, hay que apoyar a esa persona que está pasando por ese proceso. ¿Y cómo lo hago? Estando presente. Por ejemplo, estemos ahí para mostrarnos disponibles según la necesidad de esa persona. Porque nadie es experto en duelos. Nadie sabe decir lo que es exactamente correcto. Tal vez decimos lo que es políticamente correcto. Así que estar ahí, a veces en silencio, a veces un abrazo, solamente preguntar, ¿quieres hablar? ¿Necesitas una distracción? Ayudar, por ejemplo, con los preparativos que implica este momento doloroso. Apoyar a ese ser que estamos acompañando porque es un ser querido para nosotros también. Ofrecer esa ayuda. No todo el mundo pide ayuda, no se sienten cómodos, pero ¿qué tal ayudar a estar con los chiquitos? Los chiquitos no saben qué está pasando, no entienden a ciencia cierta y solo ven caras tristes o caras de rabia, de tristeza, de desolación. Entonces, ayudar a estar con ellos, llevar a los niños al colegio, ayudar tal vez con el arreglo de su casa, de la ropa, cocinar, ir al supermercado, qué sé yo, tantos frentes en donde apoyar y donde ayudar, porque pues no sabemos cuánto tiempo dura el duelo. Esta es una etapa que tiene unas variaciones en el tiempo que algunos psicólogos han considerado que dura entre 6 meses y 2 años. Pero tal vez si manejamos estos procesos, pues podemos superar ese tiempo. Y bueno, una oración final para ese momento. Querido Dios, en estos momentos de dolor y pérdida, recurro a ti en busca de fuerza y consuelo. Por favor, envuélveme con tus brazos amorosos y concédeme la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdame a encontrar consuelo en el recuerdo de mi ser querido y guíame en este difícil camino de duelo. Hermosa, ¿no? Y pues tiene que ser un momento de ayuda. La oración, estar ahí, siempre, en cada momento de nuestras vidas. La oración es lo más reconfortante que vamos a encontrar. Porque no solamente vamos a orar cuando estamos tristes, deprimidos, también cuando estamos alegres, hay que agradecer, hay que orar dando las gracias. Y nos vamos, leamos y aprendamos juntos. Hoy acaba aquí esta actividad. A través de las palabras de los autores, podemos sumergirnos en mundos imaginarios, explorar nuevas ideas y disfrutar de la belleza del lenguaje. Así que hasta otro encuentro. Gracias por acompañarme siempre.